«Suéltame, no necesito tu lástima», gritó Alejandro desde el borde del balcón, con la mirada perdida en el vacío bajo sus pies. «No es lástima», respondió Elena con firmeza, extendiendo su mano mientras el viento agitaba su cabello rojizo. «Solo quiero que me escuches un momento. ¿Por qué te importa? ¿Qué ganas con esto?» Su voz tembló mientras aflojaba la corbata de su traje caro. «Porque te he visto cada mañana en el café y reconozco esa mirada, la misma que tenía mi padre antes de...» La luz de la ciudad brillaba a sus espaldas mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Esa mañana había empezado como cualquier otra para Alejandro Vega. Se despertó en su penthouse de Polanco antes de que sonara la alarma. Hacía 2 años que no dormía bien. Desde el accidente, las pesadillas lo acosaban casi todas las noches. Se sirvió un café y caminó hasta el mueble donde guardaba las fotos. Catalina sonreía junto a Lucía en la playa, su último viaje juntos. Su celular vibró. Era Martín. «Reunión con inversionistas a las 10. ¿Confirmo tu asistencia?» Alejandro no respondió. Hoy tenía otros planes. Llegó al café Amanecer a las 8:30, como cada mañana. Se sentó en la mesa del rincón y pidió lo mismo de siempre: huevos, jugo y café negro. «Buenos días, señor Vega», dijo Elena mientras servía el café. «¿Algo más?» Alejandro levantó la mirada. La misma mesera de siempre. Cabello rojizo recogido, uniforme verde, ojos cansados pero amables. «No, gracias». Elena observó cómo Alejandro apenas tocaba su comida. Llevaba semanas notando su deterioro. Trajes impecables y zapatos brillantes, pero mirada vacía y cada vez más delgado. «Hace frío hoy», comentó ella, intentando sacarle alguna palabra. «Sí», respondió él secamente. En otra parte de la ciudad, Elena había iniciado su día a las 5 a.m. Preparó el desayuno para Diego antes de llevarlo a casa de su madre. «Mami, ¿me ayudas con mi proyecto de ciencias esta noche?», preguntó Diego mientras caminaban. «Claro, mi amor. Salgo a las 6. Pasamos por ti y trabajamos en eso», prometió, besando su frente. El teléfono de Elena sonó cuando dejaba a Diego. «Señora Soto, le recordamos que tiene 3 meses de retraso con el pago del préstamo. Lo sé, pagaré esta semana», cortó la llamada y suspiró. Carmen, su madre, la miró con preocupación. «¿Otra vez el banco?» «No te preocupes, mamá. Con las propinas de esta semana cubriré algo». Después de atender varias mesas, Elena vio a Alejandro pagar su cuenta. Dejó más dinero del habitual y salió rápidamente bajo la lluvia que comenzaba a caer. Al recoger los platos, encontró una servilleta con un mensaje. «Gracias por tu amabilidad durante estos meses. Adiós». Algo en su tono encendió una alarma. Elena recordó la mirada perdida de Alejandro, idéntica a la que vio en su padre antes de que se quitara la vida. Mientras tanto, Alejandro regresó a su oficina. Martín lo interceptó. «Los inversionistas esperan, Alejandro. Cancela todo. Tengo asuntos personales que atender». Martín notó algo extraño en su jefe. «¿Estás bien? Llevo semanas viéndote distante». «Estoy perfectamente», respondió cortante. «Ah, y necesito que firmes estos papeles. Una actualización de mi testamento». Alejandro pasó la tarde cerrando asuntos pendientes. Llamó a su abogado para dejar todo en orden. Distribuyó su fortuna entre varias causas benéficas, reservando una parte para Martín, quien había sido su único apoyo desde la muerte de su familia. Cuando terminó, se sirvió un whisky y miró la ciudad desde su ventanal. La lluvia caía con más fuerza, como la noche del accidente. Sacó la foto de Catalina y Lucía del cajón. «Pronto estaremos juntos», susurró. Elena no podía quitarse de la cabeza el mensaje de Alejandro. Después de su turno, en lugar de ir por Diego, pasó por la recepción del edificio donde sabía que vivía Alejandro. Lo había escuchado mencionar la dirección en una llamada. «Necesito entregarle algo urgente al señor Vega», dijo al guardia, mostrando un paquete improvisado. «No puedo dejarlo subir sin autorización. Es sobre vida o muerte», insistió ella, con tal convicción que el guardia, tras dudar, la dejó pasar. Mientras subía en el elevador, repasaba mentalmente qué decir. No lo conocía realmente, pero algo le decía que tenía que intentarlo. Cuando llegó al penthouse, vio la puerta entreabierta. Entró cautelosamente y encontró a Alejandro parado en el balcón, mirando al vacío, el viento agitando su cabello oscuro mientras la lluvia empapaba su costoso traje. «Señor Vega», gritó Elena. Él se giró, sorprendido y molesto al reconocerla. «¿Qué haces aquí? Vete». «No puedo irme»,
respondió ella acercándose lentamente. No después de leer su mensaje. No des un paso más, advirtió Alejandro con voz severa pero temblorosa. Esto no es asunto tuyo. Lo sé, pero no puedo simplemente irme, respondió Elena, deteniéndose a pocos metros. Leí su nota y reconozco lo que está por hacer. La lluvia arreciaba, empapando a ambos. Alejandro permanecía peligrosamente cerca del borde mientras Elena extendía su mano. ¿Qué sabes tú de mi vida?, escupió él con amargura. ¿Qué puede saber una mesera sobre perderlo todo? El rostro de Elena se endureció. Más de lo que cree, señor millonario. Mi padre se suicidó cuando yo tenía 12 años. Lo encontré yo misma. Esta revelación hizo que Alejandro la mirara directamente por primera vez. Lo siento, pero mi situación es diferente. Siempre lo es, respondió ella dando un paso más. ¿Puedo entrar? La lluvia está empeorando. Alejandro dudó, pero finalmente asintió. Ambos entraron al penthouse, dejando un rastro de agua sobre el piso de mármol. 5 minutos, luego te vas, dijo él. Elena observó el lujoso apartamento. Fotos familiares, botellas de whisky, documentos esparcidos. Tiene una vida que muchos envidiarían, comentó. Tenía una vida. Esas fotos son lo único que me queda. ¿Qué pasó? Alejandro tomó una foto de su escritorio. Una mujer elegante y una adolescente sonriente. Accidente. Hace 2 años. Iban a visitar a la abuela cuando un camión perdió el control. Yo debía acompañarlas, pero tenía una reunión importante. Rió amargamente. Ahora manejo un imperio que no significa nada. Elena se sentó en el sofá, invitándolo silenciosamente a hacer lo mismo. Para su sorpresa, él accedió. Mi esposo me abandonó cuando Diego tenía 3 meses, comenzó ella. Se fue con otra mujer, dejándome con deudas y un bebé. Me dijeron que abortara cuando supe que estaba embarazada, que arruinaría mi futuro. Y sí, muchos días son una lucha. Pero cada mañana, cuando Diego sonríe, encuentro una razón para seguir. Alejandro miró por la ventana. Mi razón para seguir murió en ese accidente. Entonces encuentre otra, dijo Elena con firmeza. Cuando mi padre se fue, pensé que el mundo acababa. Mi madre cayó en depresión y tuve que madurar de golpe. Pero aprendí que hasta en los peores días siempre hay algo pequeño por lo que vale la pena despertar mañana. ¿Cómo qué?, preguntó él con escepticismo. Un café caliente en manos frías, la risa de un niño, ayudar a alguien sin esperar nada. Son cosas pequeñas, pero reales. Alejandro guardó silencio, considerando sus palabras. Elena consultó su reloj y se levantó alarmada. «Dios mío, olvidé a Diego. Mi hijo está esperándome en casa de mi madre». Esta declaración pareció sacar a Alejandro de su ensimismamiento. «¿Tienes un hijo esperándote?». Elena asintió recogiendo su bolso empapado. «Tiene 8 años. Me prometió que vendría por él a las 6 para ayudarle con su proyecto de ciencias». Su celular sonó. Era Carmen. «Sí, mamá, ya voy en camino». «No, estoy bien, me retrasé con algo importante. Dale un beso a Diego, dile que ya voy». Colgó y miró a Alejandro con determinación. «Tengo que irme, pero hagamos un trato. Mañana en el café, misma mesa. Si todavía quiere hacer esto después, al menos habrá esperado un día más». Alejandro no respondió. Elena caminó hacia la puerta y se detuvo. «A veces la vida es una mierda, señor Vega, pero rendirse no arregla nada. Solo garantiza que nunca mejorará». Con esas palabras salió del apartamento. El silencio cayó pesadamente. Alejandro se acercó nuevamente al balcón, sintiendo la lluvia en su rostro. Miró hacia abajo, al vacío que minutos antes parecía su única salida. Luego miró su teléfono, donde había dejado un último mensaje para Martín. Después de un largo momento lo borró sin enviarlo. En casa de Carmen, Diego esperaba ansioso. «¡Mami!», gritó cuando Elena por fin llegó, lanzándose a sus brazos. «¿Por qué tardaste tanto?». Estaba preocupado. «Lo siento, mi amor, tuve que ayudar a alguien», respondió abrazándolo fuerte. Carmen observó a su hija. Su ropa estaba húmeda y su expresión agotada. «¿Qué pasó?», preguntó cuando Diego fue a buscar su mochila. «Te cuento después», respondió Elena en voz baja. «Pero creo que evité que alguien cometiera una locura». De regreso en su pequeño apartamento, Elena ayudó a Diego con su proyecto mientras pensaba en Alejandro. No tenía certeza de que aparecería mañana en el café, pero al menos había ganado un día. «Mami, ¿por qué estás tan callada?», preguntó Diego mientras cortaba cartulina. «Estoy cansada, mi amor, y pensando en una persona triste que conocí hoy».
¿Por qué está triste? Porque perdió a su familia y se siente solo. Diego pareció reflexionar profundamente. Deberías invitarlo a comer con nosotros. Cuando estoy triste, tus enchiladas siempre me hacen sentir mejor. Elena sonrió, besando su frente. Eres muy sabio, ¿sabes? Esa noche, mientras Diego dormía, Elena no pudo conciliar el sueño. Se preguntaba si Alejandro estaría bien, si aparecería mañana o si había llegado demasiado tarde. Al otro lado de la ciudad, Alejandro también estaba despierto. Miraba las fotos de Catalina y Lucía, recordando las palabras de Elena. Siempre hay algo pequeño por lo que vale la pena despertar mañana. Se preguntó si era cierto o solo un consuelo para los que no pueden escapar de sus circunstancias. Cuando amaneció, tomó una decisión. Iría al café una vez más. El café Amanecer olía a pan recién horneado cuando Alejandro entró a las 8:32 de la mañana. Buscó la mesa del rincón, su mesa, y se sentó con cierta incomodidad. No estaba seguro de por qué había venido. Elena apareció casi inmediatamente, con una cafetera en mano. La sorpresa en su rostro era evidente. «Buenos días, señor Vega», dijo con una leve sonrisa. «¿Lo mismo de siempre?» «Sí, gracias», respondió él, evitando su mirada. «Y... ¿se puedes llamarme Alejandro?» Elena asintió y se retiró a la cocina. Respiró profundamente, aliviada. Había pasado la noche preocupada, preguntándose si volvería a verlo. Cuando regresó con el desayuno, se atrevió a sentarse un momento frente a él. «Me alegra que hayas venido». «No significa nada», aclaró Alejandro. «Solo quería agradecerte por ayer, aunque fue una invasión a mi privacidad». «A veces se necesita una invasión», respondió ella, levantándose al ver entrar a más clientes. «Mi turno termina a las 3. Si quieres hablar, estaré por aquí». Durante las siguientes semanas, sus encuentros se volvieron rutina. Café tras el trabajo de Elena, conversaciones breves que gradualmente se alargaban. Alejandro le contó sobre su empresa, sobre cómo conoció a Catalina en la universidad y cómo Lucía había heredado la pasión de ambos por los negocios. «Quería estudiar administración», dijo un día, revolviendo su café. «Tenía apenas 15 años, pero ya hablaba de expandir la empresa a Sudamérica. Debió ser brillante», comentó Elena. «Lo era», confirmó Alejandro con una mezcla de orgullo y dolor. «¿Y Diego? ¿Qué quiere ser cuando crezca?» Elena sonrió. «Cambia cada semana. Astronauta, veterinario, youtuber. Ahora quiere ser empresario porque su maestra mencionó que ganan mucho dinero». Alejandro soltó una risa genuina, sorprendiéndose a sí mismo. No recordaba la última vez que había reído. Un sábado Elena le propuso algo diferente. «Diego pregunta constantemente por el señor del café», explicó. «Si no tienes planes, podríamos ir al Parque Chapultepec mañana». Alejandro dudó. «No sé si sea buena idea. No soy bueno con los niños». «Diego no es muy exigente», bromeó ella. «Solo no le hables de política y estarán bien». El domingo Alejandro esperaba nervioso en la entrada del parque. Se había puesto jeans y una camisa casual, intentando verse menos formal de lo habitual. Los vio llegar desde lejos. Diego corría adelante mientras Elena lo seguía, gritándole que tuviera cuidado. El niño se detuvo frente a Alejandro, estudiándolo con curiosidad. «¿Tú eres el amigo de mi mamá?», preguntó directamente. «Eres más alto de lo que pensé». Alejandro miró a Elena, quien se encogió de hombros con una sonrisa. «Sí, soy yo. Me llamo Alejandro. Yo soy Diego. Tengo 8 años y medio. ¿Quieres ver mi colección de piedras?» Sin esperar respuesta, el niño sacó varias piedras de sus bolsillos y comenzó a explicar detalladamente dónde había encontrado cada una. Alejandro se sorprendió escuchando con auténtico interés. El día transcurrió entre helados, paseos en bote y muchas preguntas de Diego. Bajo el sol de la tarde, mientras el niño alimentaba a los patos, Elena observó algo que no había visto antes. Alejandro sonreía, una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. En la oficina, Martín notaba cambios en su jefe. Alejandro llegaba temprano, revisaba documentos que antes ignoraba y ocasionalmente mencionaba ideas nuevas para la empresa. «¿De dónde salió ese proyecto de becas?», preguntó Martín una tarde mientras revisaban unos documentos. «Es solo una idea», respondió Alejandro. «Estaba pensando en crear una fundación educativa a nombre de Lucía». Martín asintió cauteloso. «Te veo diferente. ¿Tiene que ver con tus salidas después del trabajo?» Alejandro se tensó. «¿Me estás siguiendo?» «Por supuesto que no. Pero Jorge, tu chofer,
Mencionó que te ha estado dejando en un café del centro casi todos los días. Conocí a alguien, admitió Alejandro, una amiga. Martín lo miró con preocupación. Ten cuidado, no quisiera que te involucraran por tu dinero. No es así, cortó Alejandro. Elena ni siquiera me permite pagar el café la mayoría de las veces. ¿Elena? ¿La mesera? Martín pareció alarmado. Alejandro, vives en mundos completamente diferentes. Tal vez por eso me hace bien hablar con ella, respondió secamente. Me recuerda que hay vida fuera de estas paredes. Mientras tanto, en el café, Lucía, una compañera de Elena, no paraba de hacer preguntas. Es cierto que ese millonario viene todos los días a verte. Dicen que es dueño de media colonia Polanco. No exageres, respondió Elena limpiando una mesa. Solo somos amigos. Amigos, repitió Lucía con escepticismo. Teresa dice que la semana pasada los vio en el parque con tu hijo. Teresa debería preocuparse menos por mi vida y más por no confundir los pedidos, respondió Elena molesta. Sin que Elena lo supiera, Rafael, su exmarido, la había observado en una de sus salidas con Alejandro. Desde lejos vio cómo Diego reía con el hombre de traje caro, cómo Elena parecía relajada a su lado. Una tarde, mientras Carmen cuidaba a Diego, Rafael apareció en su puerta por primera vez en meses. ¿Ahora sales con ricos?, preguntó sin saludar. ¿Es tu nuevo plan para resolver tus problemas? Carmen frunció el ceño. ¿Qué haces aquí, Rafael? Hace 3 meses que no vienes a ver a tu hijo. Vi a Elena con un tipo en traje. Diego estaba con ellos. Ignoró la pregunta. ¿Quién es? Eso no te importa, respondió Carmen. Y si tanto te interesa tu hijo, quizás deberías pagar la pensión que debes. Rafael entrecerró los ojos. Ten cuidado. Elena siempre fue ingenua. Si ese tipo la está usando, el único que usó a mi hija fuiste tú, cortó Carmen. Ahora vete. Diego está haciendo su tarea. Esa noche Elena notó preocupación en el rostro de su madre. ¿Pasó algo? Rafael vino, respondió Carmen. Te vio con tu amigo millonario. Elena suspiró. No es mi amigo millonario. Y Rafael hace meses que no da señales de vida. ¿Ahora le preocupa con quién salgo? Solo ten cuidado, hija, advirtió Carmen. Personas como él, con tanto dinero, viven en otra realidad. Elena miró a Diego, quien dormía en el sofá. Lo sé, mamá. Créeme que lo sé. Señor Alejandro, mire lo que hice, exclamó Diego, corriendo hacia él con una maqueta a medio terminar. Alejandro se arrodilló para quedar a su altura y examinó el proyecto con atención. Era una representación de un pequeño negocio, con clientes miniatura hechos de plastilina. Impresionante, Diego. ¿Es para tu escuela? Sí, tenemos que hacer un proyecto de emprendimiento, explicó el niño con seriedad. Estoy haciendo una tienda de mascotas porque quiero tener un perro, pero mamá dice que nuestro apartamento es muy pequeño. Alejandro sonrió, mirando de reojo a Elena, quien observaba la interacción desde la pequeña cocina de su apartamento. Era la primera vez que visitaba su hogar, un modesto espacio de 2 habitaciones en un edificio sin elevador. Bueno, todo negocio necesita un plan financiero, comentó sacando una libreta. ¿Te parece si trabajamos en eso? Durante la siguiente hora, Alejandro explicó a Diego conceptos básicos de costos e ingresos, adaptando términos complejos a palabras que un niño de 8 años pudiera entender. Elena los observaba en silencio, sorprendida por la paciencia que mostraba con su hijo. Cuando Diego finalmente se quedó dormido en el sofá, Alejandro y Elena se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. Gracias por ayudarle, dijo ella, sirviendo café en tazas desportilladas. No he tenido tiempo de ayudarlo con esto. Alejandro observó el apartamento. El contraste con su penthouse era abrumador. Muebles gastados pero limpios, paredes con pintura descascarada y sin embargo algo que su lujoso hogar no tenía. Fotos familiares por todas partes, dibujos de Diego en el refrigerador, plantas en el balcón diminuto, señales de vida. Tienes un hijo brillante, comentó. Entiende los negocios mejor que algunos de mis ejecutivos. Elena rió. Es terco como su madre. Cuando se le mete una idea, no hay quien lo detenga. Un silencio cómodo cayó entre ellos, hasta que Elena reunió valor para preguntar algo que llevaba días pensando. Alejandro, ¿has considerado hacer algo con el dinero que ibas a dejar atrás? Él la miró, sorprendido por la pregunta directa. ¿A qué te refieres? Mencionaste que tu hija quería estudiar administración, continuó ella. ¿Has pensado en crear becas a su nombre?
darle a otros chicos la oportunidad que ella no tuvo. Alejandro permaneció callado unos momentos. De hecho, sí, he estado trabajando en eso con mi equipo legal. Me alegra, sonrió Elena. Sería un hermoso legado. Nunca pensé en mi fortuna como un legado, confesó él. Solo era dinero, números en una cuenta. 3 días después, Diego amaneció con fiebre alta. Elena llamó al trabajo para avisar que no iría, preocupada al ver que la temperatura no bajaba. Deberíamos llevarlo al hospital, sugirió Carmen, quien había venido a ayudar. Esta fiebre no es normal. En el hospital público, después de horas de espera, un médico finalmente los atendió. El diagnóstico fue neumonía. Necesitamos internarlo, explicó el doctor. Su saturación de oxígeno está baja. Elena sintió que el mundo se derrumbaba. Sin seguro médico privado, los costos serían imposibles de cubrir. Mientras Diego era ingresado, ella llamó a Alejandro. Necesitaba avisarle que no podrían verse esa tarde. ¿Hospital Público General?, repitió él al escucharla. Voy para allá. No, no es necesario, insistió Elena. Solo quería avisarte que no podré salir hoy. Pero 2 horas más tarde, Alejandro apareció en la sala de espera. Para sorpresa de Elena, vestía casual, jeans y camisa, como intentando no destacar. ¿Cómo está?, preguntó genuinamente preocupado. Estable, pero necesita quedarse internado, respondió ella, agotada. Estoy esperando que me digan cuánto costará todo esto. Alejandro asintió, apretando los labios. Sin decir nada, desapareció por un pasillo. 30 minutos después, una enfermera se acercó a Elena. Señora Soto, su hijo será trasladado a la unidad pediátrica especial. El doctor Méndez lo atenderá personalmente. Debe haber un error, respondió Elena confundida. No podemos pagar atención especializada. Todo está cubierto, señora, aseguró la enfermera. Su esposo ya arregló todo. Cuando Alejandro regresó, encontró a Elena furiosa. ¿Qué hiciste?, preguntó en voz baja pero firme. No soy una obra de caridad, Alejandro. No es caridad, respondió él. Solo quería ayudar. Sin consultarme, como si fueras el dueño de nuestras vidas, continuó ella. Así no funcionan las cosas entre nosotros. ¿Y cómo funcionan?, preguntó él, elevando ligeramente la voz. ¿Se supone que debo verte sufrir cuando puedo ayudar? Se supone que debes respetarme, respondió ella. Respetarme lo suficiente para preguntar antes de tomar decisiones por mí o por mi hijo. Se miraron en silencio, la tensión palpable entre ellos. Lo siento, dijo finalmente Alejandro. Tienes razón, debí consultarte. El enojo de Elena se disipó parcialmente. Agradezco lo que hiciste por Diego, admitió. Pero necesito que entiendas que no estoy contigo por tu dinero. Lo sé, respondió él, acercándose. Es una de las razones por las que... Se detuvo abruptamente. ¿Por las que qué?, presionó Elena. Alejandro la miró directamente, con una intensidad que no había mostrado antes. Por las que me importas tanto. El momento se rompió cuando Carmen apareció con café para ambos. Diego está preguntando por ti, dijo a Elena. Y por el señor empresario, añadió, mirando a Alejandro. Los 3 días siguientes, Alejandro visitó el hospital cada tarde. Traía libros para Diego y comida decente para Carmen y Elena. No mencionó dinero ni se ofreció a pagar nada más, respetando el orgullo de Elena. El día que dieron de alta a Diego, mientras el niño preparaba sus cosas, Elena y Alejandro quedaron solos en el pasillo. Gracias, dijo ella sinceramente. Por todo. Él solo asintió, incómodo con el agradecimiento. Me recordó a cuando Lucía se enfermó de apendicitis, comentó. Catalina y yo no nos separamos de ella ni un minuto. Elena notó un cambio. Era la primera vez que Alejandro mencionaba a su familia sin que el dolor dominara su voz. Lo que ninguno sabía era que Rafael los observaba desde el otro extremo del pasillo. Había venido preocupado por su hijo después de semanas sin aparecer, justo a tiempo para ver el intercambio íntimo entre Elena y Alejandro. Con una sonrisa maliciosa, sacó su teléfono y tomó varias fotos a distancia. Después buscó entre sus contactos y llamó. ¿Revista Élite? Tengo una historia que les interesará sobre el empresario Alejandro Vega y su romance con una mesera. El titular ocupaba media página. Millonario en duelo encuentra consuelo en mesera. Amor o aprovechamiento. Debajo, fotos borrosas de Elena y Alejandro en el hospital, en el parque con Diego, saliendo del café. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies
Mientras leía el artículo en el puesto de periódicos frente al café, fuentes cercanas afirman que la relación comenzó cuando la mesera, madre soltera con problemas económicos, se acercó al empresario tras la trágica pérdida de su familia. «Elena», la voz de Lucía la sacó de su aturdimiento. «¿Ya viste la revista? Están hablando de ti y del millonario». «Es basura», murmuró Elena dejando la revista. «Puras mentiras». Al entrar al café, notó las miradas y los susurros. Teresa, la encargada, la llamó a la oficina. «No quiero problemas, Elena», dijo sin rodeos. «Este es un negocio familiar, tenemos una reputación». «¿Estás despidiéndome?», preguntó incrédula. «Tómate unos días», respondió Teresa, evitando su mirada, «hasta que todo esto se calme». En su oficina de Polanco, Alejandro arrojaba la revista contra la pared cuando Martín entró. «Te lo advertí», comentó Martín recogiendo el ejemplar. La humilde mesera habría captado la atención del millonario en duelo, ofreciéndole un hombro para llorar mientras él paga sus deudas médicas. Clásico. «Es repugnante», gruñó Alejandro. «¿Cómo se enteraron? ¿Quién les dio esas fotos?» «¿Sabes cómo funciona esto?», respondió Martín. «Probablemente alguien del hospital, algún paciente. El punto es que ahora está en todas partes. Llama al abogado. Vamos a demandarlos por difamación». «Podemos intentarlo, pero sabes que solo avivaría el fuego», advirtió Martín. «Lo mejor es dejar que muera solo. La próxima semana tendrán otro chisme». Alejandro apretó los puños. «Necesito ver a Elena, explicarle». «Te recomendaría esperar», interrumpió Martín. «Dale espacio. Además, tenemos la reunión con los inversionistas sudamericanos. Es importante que estés concentrado». Alejandro intentó llamar a Elena varias veces, pero ella no contestaba. Finalmente recibió un mensaje. «Necesito tiempo, esto es demasiado, hablamos después». Los días siguientes fueron un infierno para Elena. Los vecinos la miraban diferente. Algunas madres de la escuela de Diego evitaban sentarse cerca de ella. «Mamá, ¿por qué Joaquín no quiere jugar conmigo?», preguntó Diego una tarde. Su mamá le dijo que no se acercara. Elena abrazó a su hijo, conteniendo las lágrimas. «Algunas personas son tontas, mi amor. No le hagas caso». Carmen intentó consolarla. «Esto pasará, hija. Los chismes siempre pasan». «No es solo el chisme, mamá», respondió Elena. «Es darme cuenta de que Alejandro y yo vivimos en mundos diferentes. Esto para él es una molestia temporal. Para nosotros afecta todo. Mi trabajo, la escuela de Diego». Rafael apareció inesperadamente en su puerta un domingo. «Vine a ver a Diego», anunció con una sonrisa falsa. «Ahora te preocupa tu hijo», respondió Elena amargamente. «¿O viniste a ver si el millonario está aquí?» «Solo quiero ver cómo están», insistió. «Esas revistas pueden ser muy crueles». Algo en su tono hizo que Elena lo mirara con más atención. «Fuiste tú», afirmó comprendiendo súbitamente. «Tú vendiste esas fotos». Rafael no lo negó. «Solo compartí la verdad. La gente tiene derecho a saber que te estás aprovechando de un hombre vulnerable». «Lárgate de mi casa», gritó Elena. «Y no vuelvas a acercarte a Diego». Mientras tanto, Alejandro se sumergió en el trabajo. La expansión a Sudamérica avanzaba, y Martín se mostraba complacido con su renovado interés en la empresa. «Esto es lo que necesitabas», comentó durante una junta. «Volver a lo que realmente importa». Pero por las noches Alejandro miraba su teléfono, considerando llamar a Elena nuevamente. El tiempo sin verla le había hecho comprender lo importante que se había vuelto en su vida. Cómo sus palabras directas y su perspectiva sincera habían traído color a sus días grises. Una tarde, recibió una llamada que no esperaba. «Señor Vega, soy Diego. Usé el teléfono de mi abuela sin permiso». Alejandro sintió una punzada de emoción. «Hola, Diego. ¿Cómo estás?» «Triste», respondió el niño con sinceridad. «Mamá también está triste, aunque finge que no. ¿Por qué ya no vienes a vernos?» «Es complicado», respondió Alejandro, inseguro de cómo explicárselo. «A veces los adultos necesitamos tiempo. Es por las fotos feas de la revista. Mi mamá las rompió todas». «En parte», admitió Alejandro, «esas fotos lastimaron a tu mamá y no quiero causarle más problemas». Diego guardó silencio un momento. «Le dije a mi maestro que eres mi amigo y no me creyó», dijo finalmente. «Dijo que los millonarios no tienen amigos pobres». El comentario golpeó a Alejandro como una bofetada. «Tu maestro está equivocado, Diego. Me alegra mucho ser tu amigo». «¿Entonces volverás?», insistió el niño. Alejandro suspiró.
No lo sé, necesito respetar lo que tu mamá quiera. Esa noche, Diego escribió una carta a Alejandro con su mejor caligrafía. La guardó en un sobre decorado con stickers y se la dio a Carmen. ¿Puedes llevarle esto al señor Alejandro?, pidió. Es importante. Carmen miró a su nieto y luego la carta. Tu mamá no estará contenta con esto. Por favor, abuelita, insistió Diego. Es un secreto entre tú y yo. Al día siguiente, Carmen se encontraba frente al imponente edificio de oficinas de Alejandro Vega, nerviosa pero determinada. Tras explicar al recepcionista que tenía un encargo personal, la hicieron esperar casi una hora. Finalmente, la condujeron a una elegante oficina donde Alejandro la recibió con sorpresa. Señora Carmen, saludó levantándose. No esperaba verla aquí. Yo tampoco esperaba venir, respondió ella con franqueza, pero Diego me pidió que le entregara esto. Le extendió el sobre infantil. Alejandro lo tomó con cuidado como si fuera un tesoro frágil. Gracias por traerlo, dijo sinceramente. Carmen no hizo ademán de marcharse. Hay algo más que debo decirle, anunció. Algo que Elena nunca le contó. Alejandro la invitó a sentarse. Mi esposo, el padre de Elena, se suicidó cuando ella tenía 12 años, comenzó Carmen. Ella lo encontró. Desde entonces tuvo pesadillas durante años. Alejandro recordó vagamente que Elena había mencionado algo similar la noche que irrumpió en su apartamento. Cuando Elena vio esa nota en el café, continuó Carmen, reconoció las señales porque ya las había visto antes. Por eso corrió a buscarlo esa noche. No por entrometida, sino porque no podía soportar la idea de que otra familia pasara por lo que nosotras pasamos. Alejandro permaneció en silencio, procesando esta información. El día que vi a mi hija con usted en el hospital, añadió Carmen, vi algo que no había visto en años. La vi sonreír sin ese peso que siempre carga. Y aunque no entiendo qué puede ver ella en un hombre como usted, dijo con honestidad brutal, sé que le ha hecho bien. Ella me ha hecho más bien a mí, respondió Alejandro suavemente. Carmen se levantó. No sé qué pasará entre ustedes. Nuestros mundos son muy diferentes. Pero mi nieto lo extraña, y mi hija, aunque no lo admita, también. Elena doblaba metódicamente la ropa de Diego, acomodándola en la maleta abierta sobre la cama. Cada prenda representaba un recuerdo en ese pequeño apartamento que había sido su hogar por 5 años. Ahora, las paredes desnudas revelaban manchas de humedad que los pósters habían ocultado. «Mamá, ¿mi colección de piedras también va en la caja?», preguntó Diego desde el pasillo, sosteniendo un puñado de rocas multicolores. «Sí, mi amor, empácalas con cuidado», respondió, forzando una sonrisa. La oferta de trabajo en Querétaro había llegado en el momento perfecto. Nuevo restaurante, mejor sueldo, apartamento incluido para el personal, lejos de los chismes, las miradas y los recuerdos. El timbre sonó. Elena se tensó, recordando la última visita inesperada de Rafael y su escena desagradable. Al abrir la puerta, se sorprendió al encontrar a Martín, el asistente de Alejandro. «Señora Soto, disculpe la intrusión», saludó formalmente. «Vengo porque mi jefe recibió esto», mostró la carta de Diego, «y quería responder personalmente, pero tiene una reunión importante. Me pidió entregarle estos documentos». Elena tomó el sobre con desconfianza. «Gracias, pero ya no es necesario. Nos vamos mañana de la ciudad». Martín pareció genuinamente sorprendido. «No lo sabía. Le informaré al señor Vega». «No importa ya», respondió Elena. «Igual gracias por venir». Después de que Martín se marchara, Elena abrió el sobre. Contenía una propuesta formal para una beca educativa a nombre de Diego. La carta explicaba que el dinero estaría en un fideicomiso intocable hasta su educación universitaria, sin importar dónde vivieran. Elena se sentó lentamente en el sofá desgastado, el papel temblando en sus manos. Parte de ella quería romperlo, rechazar cualquier cosa que viniera de Alejandro. Otra parte reconocía el futuro que esto significaría para su hijo. Esa noche, mientras Diego dormía, Elena revisó nuevamente la propuesta. Al final había una nota manuscrita. «Sin condiciones, sin expectativas, es lo correcto». El timbre volvió a sonar, esta vez pasadas las 9. Elena abrió con cautela. Rafael estaba en el pasillo, su postura revelando que había estado bebiendo. «¿Es cierto que te vas?», preguntó sin saludar. «¿Te llevas a mi hijo lejos de mí?». «Ahora te importa», respondió Elena con frialdad. «Después de meses sin verlo, sin llamar,
sin un peso para su manutención. Tengo derecho a verlo, insistió Rafael elevando la voz. Soy su padre. Baja la voz. Está dormido, ordenó Elena. Y sí, tienes derecho. Nadie te lo ha negado. Tú elegiste no ejercerlo. Rafael dio un paso adelante intimidante. Necesito dinero, confesó finalmente. Tengo problemas, Elena. Graves. ¿Problemas? ¿De qué hablas? Debo dinero a gente peligrosa, murmuró. Las fotos que vendí no fueron suficiente. Elena lo miró con una mezcla de asco y lástima. ¿Por eso lo hiciste? ¿Por dinero? Tu novio millonario podría ayudarme, sugirió Rafael. Un préstamo pequeño para él sería... Lárgate de mi casa, cortó Elena. Ahora, mamá. La voz de Diego lo sobresaltó. El niño estaba en el pasillo frotándose los ojos. ¿Papá? El pequeño corrió a abrazar a su padre, quien cambió inmediatamente su actitud. Campeón, mira cuánto has crecido. Elena observaba la escena con el corazón encogido. Por más que despreciara a Rafael, era el padre de Diego, la única figura paterna que el niño conocía, o al menos lo era, hasta que Alejandro entró en sus vidas. Mientras Diego mostraba entusiasmado sus juguetes a Rafael, el timbre sonó por tercera vez esa noche. El mundo parecía conspirar para no dejarla empacar en paz. Al abrir, encontró a Alejandro. Llevaba jeans y camisa casual, tan diferente del ejecutivo que había conocido meses atrás. Recibí la carta de Diego, dijo simplemente. Elena miró hacia el interior, donde Rafael y Diego conversaban. No es buen momento, susurró. Alejandro siguió su mirada y vio a Rafael. Su expresión se endureció. ¿Es él quien vendió las fotos? Elena asintió levemente. Está en problemas. Vino a pedir dinero. Alejandro procesó esta información en silencio. Puedo ayudarlo, ofreció finalmente. No por él, sino por Diego. Esta respuesta desarmó a Elena. Esperaba enojo, celos, cualquier cosa menos esta generosidad pragmática. ¿Por qué harías eso? Porque es lo correcto, respondió simplemente. Y porque tú lo harías en mi lugar. Ese momento de claridad cristalizó algo que Elena había estado ignorando. La verdadera diferencia entre Alejandro y ella no era el dinero, sino cómo lo veían. Para ella era supervivencia, sacrificio, equilibrio constante. Para él era una herramienta, una responsabilidad, un medio para hacer lo correcto. ¿Podemos hablar?, preguntó ella. ¿Mañana? Hoy tengo... Señaló vagamente hacia el interior. Escuché que te vas, dijo él directo como siempre. Sí, Querétaro. Buen trabajo. Nuevo comienzo. Alejandro asintió, respetando su decisión. Estaré mañana en el café Amanecer a las 10, dijo antes de marcharse. Esa noche, después de que Rafael se fuera con la promesa de Alejandro de ayudarlo legalmente, a cambio de que se mantuviera sobrio y contribuyera a la educación de Diego, Elena no pudo dormir. Las maletas a medio hacer le recordaban la decisión que creía ya tomada. A las 9:45 de la mañana siguiente, entró al café Amanecer por última vez. Teresa la recibió con incomodidad. Elena, no esperaba verte aquí. Solo vengo a despedirme, aclaró, y a ver a alguien. Alejandro ya estaba en la mesa del rincón, la misma donde todo había comenzado. Un café negro frente a él, intacto. Gracias por venir, dijo cuando ella se sentó. Gracias por lo de Rafael, respondió Elena. No tenías que hacerlo. Quería hacerlo, corrigió él. Hay una diferencia. El silencio cayó entre ellos, cargado de palabras no dichas. ¿Por qué entraste a mi apartamento aquella noche?, preguntó finalmente Alejandro. La verdadera razón. Elena lo miró directamente. Porque mi padre se suicidó cuando yo tenía 12 años. Yo lo encontré, respondió con voz firme, y juré que si algún día podía evitar que alguien pasara por ese dolor, lo haría. Alejandro asintió como confirmando algo que ya sabía. Tu madre me lo contó, admitió. Lo siento, no lo hice por lástima, aclaró Elena. Lo hice porque vi algo en ti que valía la pena salvar. ¿Y ahora?, preguntó él. Ahora tengo miedo, confesó ella. Miedo de que nuestros mundos son demasiado diferentes. Miedo de que Diego se encariñe y luego todo se rompa. Miedo de no ser suficiente. Alejandro tomó aire. Cuando perdí a Catalina y Lucía, creí que mi vida había terminado. Comenzó. El dinero, la empresa, todo parecía vacío. Planeaba irme y nada me importaba. Luego llegaste tú irrumpiendo en mi apartamento, hablándome como nadie se había atrevido en años. Hice una pausa, buscando las palabras correctas.
No me devolviste solo la esperanza, Elena, me devolviste la humanidad. Me recordaste que la conexión real no tiene precio, que lo más valioso no se compra. Elena sintió lágrimas amenazando con caer. ¿Y qué hacemos con eso? Somos de mundos diferentes, Alejandro. Los mundos cambian, respondió él. Yo he cambiado, tú también. No te pido que dejes tu independencia, no te pido que te mudes conmigo ni que aceptes mi dinero. Solo te pido que no te vayas por miedo a lo que podríamos ser. 3 semanas después, Elena comenzaba su nuevo trabajo. No en Querétaro, sino como gerente del Café Amanecer, que Teresa había decidido vender antes de jubilarse. Diego seguía en la misma escuela, pero ahora con una beca completa. Alejandro daba clases de emprendimiento como voluntario una vez por semana, para sorpresa y deleite de los estudiantes. Elena mantuvo su apartamento, rechazando amablemente la oferta de Alejandro de mudarse a un edificio más cercano a él. Las cosas buenas toman tiempo, había dicho, y vale la pena esperar. Rafael, bajo la supervisión legal del bufete de abogados de Alejandro, comenzaba un programa de rehabilitación y veía a Diego 2 veces por mes. Una tarde de domingo, Alejandro, Elena y Diego visitaron el jardín memorial que Alejandro había creado para Catalina y Lucía. Un espacio tranquilo con flores y bancos bajo los árboles. Diego corrió adelante, fascinado por las mariposas que revoloteaban entre las flores. «Miren esa. Es naranja como le gustaba a Lucía», exclamó recordando las historias que Alejandro le había contado. Elena y Alejandro se sentaron en un banco, observándolo en silencio. Sus manos ocasionalmente se rozaban, un gesto simple pero significativo. «¿Todavía piensas en aquella noche?», preguntó Elena suavemente. «¿En irte?». Alejandro tomó su mano con firmeza. «Ya no», respondió mirando a Diego perseguir mariposas. «Me recordaste que el dolor no tiene que caminarse solo, y la esperanza tampoco». 1 año después, el Café Amanecer bullía de actividad. La remodelación había sido discreta pero efectiva. Paredes color crema, plantas colgantes y una pequeña librería en el rincón donde los clientes podían tomar un libro mientras disfrutaban su café. Alejandro ocupaba la mesa del rincón, su mesa, aunque ya nadie la llamaba así. Ahora era uno más entre los clientes habituales, saludado por su nombre, sin el aura de misterio y tragedia que lo había rodeado 1 año atrás. Revisaba unos documentos cuando la campanilla de la puerta sonó. Diego entró corriendo, con una medalla colgando de su cuello y una sonrisa que iluminaba toda la cafetería. «Alejandro, gané el concurso», exclamó agitando un certificado. «Mi proyecto fue el mejor de toda la escuela». Alejandro se levantó para recibir el abrazo entusiasta del niño. «Felicidades, campeón. Sabía que lo lograrías», respondió, examinando la medalla con admiración. «Tu idea de la tienda de mascotas móvil era brillante». Elena seguía a Diego con una sonrisa orgullosa. Ya no usaba el uniforme de mesera, sino ropa casual y un pequeño pin que la identificaba como gerente. El cambio no era solo en su vestimenta, había una nueva confianza en su postura, en la forma en que saludaba a los clientes y dirigía al personal. «Vas a tener que cumplir tu promesa», le recordó a Alejandro mientras se acercaba. «Dijiste que si ganaba, lo llevarías a conocer tu oficina». «Un trato es un trato», confirmó él, guiñando un ojo a Diego. «¿Qué te parece el próximo viernes? Podrías ver cómo funciona una empresa de verdad». Diego asintió con entusiasmo mientras corría a mostrar su medalla a Lucía, quien ahora trabajaba exclusivamente en la caja registradora. Elena se sentó frente a Alejandro, suspirando con cansancio satisfecho. «Ha estado insoportable toda la semana con los nervios», comentó. «Anoche no podía dormir pensando en su presentación». «Igual que su madre», respondió Alejandro, determinado hasta el final. La puerta del café volvió a abrirse. Carmen entró acompañada por Martín. Para sorpresa de todos, especialmente de Elena, los dos habían desarrollado una amistad peculiar basada en su mutua preocupación por Alejandro y Elena. «Tu madre y mi asistente», comentó Alejandro en voz baja, «la pareja que nadie vio venir». «No son pareja», corrigió Elena, aunque con una sonrisa divertida. «Solo disfrutan criticarnos juntos». Martín y Carmen se sentaron en una mesa cercana. Él siempre formal con su traje impecable. Ella, con su estilo sencillo pero elegante, discutían animadamente sobre algún tema que hacía gesticularles café. «Se llevan demasiado bien para mi gusto», murmuró Elena. La tarde avanzaba tranquila cuando Rafael apareció en la puerta.
Estaba más delgado, con el cabello corto y ropa sencilla pero limpia. 6 meses de rehabilitación habían dejado huella. Diego lo vio y corrió hacia él. «Papá, mira lo que gané». Rafael se arrodilló para abrazarlo con una sonrisa genuina. «Eso es increíble, Diego. Estoy muy orgulloso de ti». Elena observaba la escena con sentimientos encontrados. Por mucho que le costara admitirlo, la intervención de Alejandro había tenido un efecto positivo en Rafael. Las visitas supervisadas se habían convertido en momentos significativos para Diego, quien necesitaba a su padre en su vida, incluso con sus imperfecciones. «No mires así», susurró Alejandro notando su expresión. «Está haciendo lo correcto, por fin». «Lo sé», admitió ella. «Solo me cuesta confiar». Rafael se acercó a su mesa después de que Diego volviera con Carmen. «Elena, Alejandro», saludó con una inclinación de cabeza. «Felicidades por el premio de Diego». «Gracias», respondió Elena, cordial pero distante. «No olvides la cita con el consejero el martes», le recordó Alejandro. «Es importante para el proceso». Rafael asintió. «Ahí estaré», prometió antes de despedirse de Diego y salir. Cuando el café comenzó a vaciarse y el sol descendía, Alejandro, Elena y Diego caminaron hasta el jardín memorial. Este lugar, que antes representaba solo pérdida para Alejandro, se había transformado gradualmente en un espacio de paz y recuerdos dulces. Diego corría entre los árboles, siempre fascinado por las mariposas que abundaban gracias a las flores que Alejandro había seleccionado específicamente para atraerlas. «Miren esa naranja», gritó Diego señalando una mariposa monarca que se posaba sobre la placa memorial de Lucía. «Es ella diciendo hola». Elena y Alejandro sonrieron, sentados en el mismo banco donde habían tenido tantas conversaciones importantes. «¿Crees que es posible?», preguntó Alejandro en voz baja. «¿Que de alguna forma sepan que estamos aquí?». Elena apoyó su cabeza ligeramente en su hombro. «Me gusta pensar que sí», respondió, «que de alguna manera todos estamos conectados». Sus manos se encontraron sobre el banco, entrelazándose con la familiaridad que solo da el tiempo compartido. No vivían juntos, no habían formalizado nada ante el mundo, pero habían construido algo real, algo auténtico, a su propio ritmo. «El aniversario de la Fundación Educativa es el próximo mes», comentó Alejandro. «Quieren que dé un discurso». «Lo harás perfectamente», aseguró Elena. «Lucía estaría orgullosa de lo que has creado en su nombre». Alejandro sonrió, ya sin ese dolor agudo que antes acompañaba el recuerdo de su hija. Catalina siempre decía que las segundas oportunidades llegan cuando menos las esperas y en las formas más inesperadas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Diego seguía persiguiendo mariposas, su risa resonando entre los árboles. «¿Alguna vez piensas en aquella noche?», preguntó Elena, mirando el horizonte. «¿En lo que estabas a punto de hacer?». Alejandro apretó suavemente su mano. «Ahora pienso más en el mañana que en el ayer», respondió con una sonrisa serena. «Me enseñaste eso». La brisa movía suavemente las hojas mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo. En ese momento tranquilo, rodeados por la vida que habían reconstruido, ambos entendieron que algunas historias no terminan en grandes gestos románticos ni en soluciones perfectas. Terminan en paz, en esperanza renovada y en la certeza de que a veces salvar a alguien más es también salvarse a uno mismo.